relacionadas con cómo se programa en la actualidad. Entonces nos va a ayudar a nosotros a entender cómo compartimentalizar nuestro trabajo, es decir, irlo separando en diferentes áreas, para que no se nos vaya mezclando y para poder optimizar nuestro código y reutilizarlo conforme vayamos necesitando. ¿En qué sentido? Aquí nosotros tenemos un pseudo programa, que el Excel me quiere mezclarme para editar, ahí está. Un pseudo programa, porque obviamente esto no es un programa, esto es simplemente una simulación, donde podemos ver que, volviendo y haciendo referencia a cómo estamos trabajando en Arduino, imagínense que nosotros tenemos que hacer cosas de forma repetitiva, pero distintas cosas. Y entre cada una de las actividades tenemos que ir encendiendo una luz. A diferencia de las situaciones anteriores que hemos ido viendo, no podemos llegar y aplicar un ciclo, porque si se dan cuenta, esto es una acción, esto es otra acción diferente, esta es otra acción diferente y así. Todas estas son acciones diferentes, pero tienen una acción en común, que es encender una luz. A simple vista, pareciera que no es tanto, pero nosotros ya vimos que encender una luz no es simplemente escribir encender, sino que tiene encender, esperar, apagar, esperar. Entonces, nuestro código de cómo encender una luz ya se convierte en 4 líneas. Entonces, eso quiere decir que acá son 4, que acá son 4, que acá son 4, que acá son 4. Básicamente, en todas las acciones de encender una luz corresponde a 4 líneas. Entonces, cada acción que corresponde a encender una luz son 4 líneas. Entonces, si nosotros tenemos que encender 12 luces, estamos sumando 48 acciones nuevas. Y eso es poco óptimo. ¿En qué sentido? ¿Qué pasaría? Y esto se lo preguntó a la gente que creó el lenguaje de programación hace mucho tiempo. ¿Qué pasaría si existiera un método de repetir una acción sin tenerla que escribir todas las veces? En el sentido de que, si tengo que escribir esto, para cada vez que yo tengo que encender una luz, voy a tener 48 líneas de código adicionales dentro de mi programa. Y mi programa perfectamente podría tener 100, 150. Entonces estamos hablando de que 1/3 de nuestro código es código duplicado. Perdemos tiempo, queda poco óptimo, es difícil de arreglar porque si tenemos que cambiar cómo se encienden todas las luces, tenemos que ir una por una. Pero ahí es donde entra el tema de los métodos. Los métodos nos permiten a nosotros separar ese trabajo, es decir, que exista un programa dentro del programa que se dedique exclusivamente a encender una luz cuando la avisen. Imagínense, a ver, no sé, que tienen un botón al lado de su pared, y cuando apretan el botón, le entrega un resultado, un cálculo según lo que ustedes le digan. Por ejemplo, yo necesito el cálculo de estos números. Apretan el botón y sale el resultado. Y lo necesitan ocupar distintas veces durante el día. Eso vendría siendo un método porque ustedes no sabrían cómo se les realiza el cálculo. Ustedes solamente obtendrían el resultado en base a lo que ustedes entregan. Entonces, los métodos a nosotros nos permiten realizar ese tipo de acciones. Sacar parte del trabajo, llevarlo a otro lado y despreocuparnos de cómo se realiza. En el sentido de que ya nos encargamos de programar el método y ahora cuando nosotros ocupemos esa acción, en este caso encender la luz, en este ejemplo cálculos matemáticos, no nos va a interesar cómo se calcula adentro, porque para nosotros simplemente tenemos que, por ejemplo, si calcular un área, presionamos un botón y nos entrega el área en relación a la base y a la altura que le entregue. ¿Cómo se realiza la acción por dentro? No es problema de nosotros. Entonces eso es lo que se busca con los métodos. Los métodos ya los hemos ido viendo sin querer, por decirlo así, dentro de nuestros diferentes programas, pero muy por encimita. Porque yo les dije en la primera clase, la guía 1 de Arduino básico, que por ahora esto de setup y esto de loop existía sin más, simplemente estaba. Ahora, ¿qué significan setup y loop? ¿Qué es lo que hay dentro? ¿Qué es lo que se refiere a eso? Bueno, esa es la nomenclatura que se utiliza para generar un método. Esos dos que están ahí, tal como lo podemos ver acá, son métodos. Los métodos, como les dije, buscan separar trabajo. En este caso son métodos que tienen que ir obligatoriamente, entonces no cumplen específicamente esa función. Por ejemplo, aquí dice que en este caso este método se encarga de inicializar las cosas para el sistema, y aquí se llaman todos los métodos que utilizar, es decir, un método que recibe método. ¿Cómo se crean estos métodos? De nuevo, en la lógica que está atrás es buscar separar un trabajo que sabemos que se va a repetir para evitar repetirlo dentro de nuestro código y simplemente hacer el llamado. ¿Cómo se hace el llamado? Bueno, aquí vamos a ver.
El método se compone de, cuando nosotros lo escribimos en código, tipo de retorno, que vamos a explicar al tiro lo que es, nombre del método y parámetros. Es decir, ¿qué es lo que nos devuelve el método? Si nos devuelve algún valor, si nos devuelve algún texto, o si no nos devuelve nada, el nombre del método, es decir, cómo nosotros lo vamos a identificar, y los parámetros es qué necesita para funcionar. Son las tres partes de un método. ¿Qué devuelve? ¿Cómo se llama? ¿Qué necesita para funcionar? Y obviamente adentro va a haber un qué hace, pero se lo vamos a ir viendo un poquitito más adelante. Aquí tenemos un ejemplo de escritura donde podemos ver el void loop, que es el método que está obligatoriamente en todos los códigos de Arduino, igual que el void setup, que tienen que estar una vez, porque los métodos no se pueden repetir. El nombre de los métodos no se puede repetir, los métodos los podemos reutilizar varias veces, y vamos a ver, después de ver la nomenclatura, vamos a ver cómo funciona eso. Podemos ver que en este caso tenemos un método que no retorna nada, porque el tipo de retorno, que es lo que está a la izquierda, es vacío. Esto significa vacío. Que sea vacío significa que no retorna nada. Entonces el tipo de retorno es vacío, el nombre del método se llama loop, y qué parámetros tiene dentro de los paréntesis, es decir, qué necesita para funcionar. No necesita nada en este caso. No necesita que le entreguen nada para poder hacer el cálculo. Por otro lado tenemos este otro ejemplo que es el método sumar. ¿Por qué se llama sumar? Porque ahí tiene el nombre sumar, recuerden. Tipo de ¿Está retorno. compartiendo? ¿No estoy compartiendo pantalla? ¿Sí estoy compartiendo? ¿Qué están viendo? ¿El Excel? El Excel. Claro, sí, comparto la pantalla. Gracias por la información. Bueno, aquí tenemos, como estaba comentando, la estructura de un método donde podemos ver el tipo de retorno, el nombre del método y qué es lo que contiene adentro. El primer ejemplo es el void loop, ¿cierto? El void loop, que es el método que viene obligatoriamente en un Arduino, es un método que no retorna nada, porque esto es vacío, es void. Se llama loop, porque ahí está el nombre loop, y no tiene parámetros de entrada, porque los parámetros de entrada es qué necesita para empezar a funcionar. Si se dan cuenta, los métodos se asemejan bastante a los programas, en el sentido de que nosotros lo primero que hacemos cuando identificamos y queremos realizar un programa, un algoritmo, identificamos qué es lo que sale, qué es lo que entra y cómo se llama. De ahí empezamos a identificar adentro cómo funciona. Pero esas son las primeras tres cosas que identificamos. En este caso, cuando nosotros trabajamos con programas más generales, más que buscar cómo se llama, nosotros identificamos qué es lo que busca resolver, es decir, el problema a resolver. Pero aquí sería, como un poquito más específico, buscar el nombre. Entonces, los métodos, de nuevo, no son nada más que programas pequeños que uno va llamando, es decir, uno tiene programitas chiquititos dentro del programa que van generando cierto trabajo. Aquí vamos a ver un ejemplo, en el tema 6 que ya está habilitado, vamos a ir a método Arduino, primer vistazo, y podemos ver que existe, en este caso, un método que se llama semáforo. Este método que se llama semáforo, lo que hace es encender una luz, digital write, recuerden que es cambiar el estado de una luz, en este caso la verde va a ser encendido, esperar 5 segundos, apagar la verde, prender la amarilla, esperar 800 milisegundos, apagar la amarilla y encender la roja y esperar 5 segundos. Esto de acá tiene la estructura de un método. ¿Qué es lo que entrega de vuelta? Es decir, ¿nos entrega algún valor? ¿Nos entrega algún resultado? No, esto se encarga de encender las luces en un patrón. Entonces no nos entrega nada, por ende el retorno es void. Eso es lo que significa esta palabrita de acá. ¿Cómo se llama el método? Se llama semáforo, es decir, cuando nosotros queramos utilizar el método, tenemos que escribir semáforo, que va a ser nuestro método. Vamos a ver cómo se escribe después. ¿Y qué tiene dentro de los paréntesis? Es decir, ¿qué necesita para funcionar? Bueno, en este caso, en específico, semáforo no necesita nada para funcionar. Nuestro paréntesis vacío a nosotros nos indica que no necesita absolutamente nada para funcionar. Ahora, llevemos eso a nuestro circuito. Es decir, antes de que se pongan a trabajar ustedes, porque ahora sí que trabajan ustedes, vamos a ver cómo funciona esto en los casos reales. Vamos a esperar a que cargue. Y vamos a replicar, en cierta manera, así como muy entre comillas, el pseudocódigo, o sea, el intento de explicación que armé en el Excel de acción, luz, acción distinta, luz, acción distinta, luz, acción distinta, luz, y así. Entonces vamos a ocupar en la parte del código que nos interesa, que es esta de aquí, que es la más sencillita. Tenemos, ¿cierto?, nuestro LED definido, bueno, lo que vimos en la clase anterior, ¿cierto?, que declaramos que existe un LED que es de tipo entero y es el número 8, porque no está conectado al 8.
nuestro setup, que ya dijimos que está siempre. En este caso voy a añadir la línea para asegurarme de que se activa la consola, es decir, que puedo leer y escribir. Es el serial.begin 9600. Y ahora empezamos dentro del void loop. Imagínense que yo tengo que hacer un serial, en este caso voy a hacer puras impresiones, porque no es la idea que me pongan a hacer cosas raras. Acción 1. Y vamos a ir copiando esta acción. Acción 2. Y acción 3. Básicamente estas son acciones distintas, es decir, son cosas que no podemos meter dentro de un sistema de repetición porque son acciones totalmente distintas, como si primero recibiera un dato, luego realizar un cálculo. Son acciones que están separadas de por sí y que no pueden generarse a través de una repetición. Pero como les dije anteriormente, si yo tengo que encender una luz después de cada acción, fíjense cómo este código empieza a crecer. ¿Cuántas líneas de código tenemos? De la 30 a la 54. Tenemos 25 líneas de código, porque incluye la 30. Y eso es un problema, porque mientras más repitamos una acción, más se nos va a disparar. Pero ¿qué pasa si nosotros pudiéramos separar eso? Bueno, ahí entran los métodos, ¿cierto? Y creamos un método que se encargue de encender una luz. En este caso se llama el void, encender luz. ¿Por qué va a ser void? Porque no me va a entregar ningún dato. No me entrega. Cuando nosotros hablamos de entregar un dato, no me refiero a imprimirlo, sino que, por ejemplo, hay métodos que vamos a entregar otro al tiro, que se encargan de calcular un promedio, me entregan el promedio para que yo pueda hacer más cálculos, es decir, me lo retornan. Y vamos a ver cómo se retorna. Por ahora, el método no retorna nada, no nos entrega nada de vuelta. Lo único que hace es una acción. En este caso, ¿qué acción es? Es encender la luz. Vamos a agregar este aquí un segundito, porque estoy con el teclado cambiado, entonces no puedo hacer los corchetes. Y bueno, encender luz, ¿qué es lo que va a hacer? Va a encender la luz, esperar, apagar la luz y esperar. ¿Ya? Vamos a quitarle un poquitito de tiempo para que no sea tan tedioso y para que podamos ver cómo funciona esto. Entonces ahora nosotros tenemos este método que no entrega nada de vuelta, no recibe nada y se llama encender luz. ¿Y qué es lo que hace? Podemos mirar el código y claramente lo que hace es, vamos a implementar, encender, esperar, apagar y esperar. En este caso nos quedaron 8 líneas, pero no consideramos los comentarios porque los puse para mantener una estructura. Tenemos 4 líneas de código. Y aquí teníamos 25. Actualmente tenemos 5. Ahora, ¿cómo nosotros vamos a utilizar el método? Es decir, ¿cómo le vamos a decir, oye, enciendo una luz? Porque si ahora ejecuto este código, lo único que va a hacer es escribir acción 1, acción 2, acción 3, acción 4, acción 5, porque no está conectado de ninguna manera. Las acciones y todo lo que nosotros hacemos tiene que estar dentro del loop. Es decir, el loop que tiene, imprimir acción 1, imprimir acción 2, imprimir 3, 4 y 5. Entonces, ¿qué es lo que hace? Imprimir los valores. No se mete con nada más, si se dan cuenta. Entonces, eso es lo que tenemos que cambiar ahora. ¿Cómo lo vamos a cambiar? Añadiéndole el llamado al método. ¿Cómo se llama un método? Por su nombre. Se llama encender luz. Si se dan cuenta, respeto minúsculas, respeto mayúsculas, porque es importante. No pueden existir espacios en el nombre de un método. Es decir, no puede existir esto, encender espacio luz. No existe. No puede. Tiene que estar conectado. Ya sea por un guión bajo, o sea, por un guión bajo puede ser, por las mayúsculas como lo hago yo, que es como el estándar. Y luego terminamos nuestra armado. Es decir, tenemos que poner los paréntesis, porque eso es lo que diferencia al método de una variable. Porque yo perfectamente podría haber creado otra variable que se llama encender luz, por dar un ejemplo, y no voy a poder hacer nada, porque la variable no contiene, en sí no es una acción. La variable en sí lo único que hace, como hemos visto anteriormente, es contener información. El método realiza una acción, y para diferenciarlo se ocupa esta notación con paréntesis. Entonces, siempre que nosotros llamemos a un método, tiene que ir con el paréntesis. ¿Y qué tiene que llevar adentro el paréntesis? En este caso, nada, porque no me pide nada para funcionar. Y ahora vamos a ver, si lo iniciamos, que solo con una línea de código más, enciende la luz. La está encendiendo, si se dan cuenta, solamente cuando pasa acción 1. ¿Por qué no la tiene el resto? Si yo empiezo a pescar esta línea de código y a pegarla en todas las partes donde yo la necesito, van a ver cómo esto va a empezar a cambiar. Vamos a ver primero que todo
que tenemos 10 líneas de código con respecto a los 25 que teníamos antes. Si le sumamos las 4 de acá adentro, tenemos 14, es decir, tenemos 10 líneas de código menos, y esto es un ejemplo chiquitito. Y si lo inicializamos, si se dan cuenta, acción 1, enciende apaga, acción 2, enciende apaga, acción 3, enciende apaga. Entonces, cada vez que este método es llamado, realiza su acción. ¿Y cómo la realiza? Al loop. O sea, el método loop no le interesa. El método loop dice, oye, encender luz. ¿Y qué hace encender luz? No sé, yo lo estoy llamando. Él verá cómo trabaja. Entonces, si se dan cuenta, esto mantiene los trabajos súper separados. El loop se encarga de todo lo principal, pero los subtrabajos se los manda a otro, y ese otro tiene que saber cómo hacerlo. El loop no se mete. Porque si se dan cuenta, el loop, no digo muchas veces si se dan cuenta, el loop lo único que dice es, oye, encender luz. Y las acciones que hay adentro no le interesan, no tiene idea cómo se hacen, él solamente las llama. Entonces ese es como el detalle importante de los métodos y que nos permite a nosotros agilizar un poco el trabajo y ahorrarnos líneas de código como podemos. Hasta aquí, yo entiendo que esto es un poquito mareador al principio, pero ¿se entiende más o menos la idea? Profe, ¿y la luz se enciende sin así nomás, poniéndole a encender luz? Es que, claro, dentro del loop, lo que nosotros vemos en el programa principal es que la luz se enciende solo con encender luz. Pero por debajo, el encender luz tiene toda nuestra estructura de cómo encender la luz. El digital write de encender, el espera, el digital write de apagar y la espera. ¿Cachai? Ah, es como la mezcla de las dos. Algo así, Claro, ¿no? claro, el encender luz, o sea, para que esto simplemente sea encender luz, tiene que haber un método, que es este método de aquí, que contiene las acciones. Que el método no es nada, no es nada más que un programa chiquitito. Es un programa chiquitito que lo único que sabe hacer es encender una luz y apagar. Entonces, Ah, ya, ya. entonces el método grande, cuando lo necesita, le dice, oye, enciende la luz. Pero no enciende la luz. ¿Ya? Veamos otro ejemplo. En este caso vamos a comentar el encender luz. Y vamos a ver otro ejemplo, que son los métodos con parámetros. ¿Qué son los métodos con parámetros? Lo mismo, pero que pueden calcular cosas, o sea, que pueden, porque todos los métodos pueden calcular, pero en este caso nos vamos a concentrar que los métodos que reciben y que entregan parámetros, nosotros los podemos utilizar para recibir información y para entregar información para que hagan los cálculos pertinentes. Es decir, si yo necesito calcular la suma de dos números, no es algo más difícil, el promedio de dos números. Yo necesito, cuando esto se enciende, a diferencia del encender luz, para poder calcular un promedio, yo necesito que esto me vaya consultando los números. Porque no me sirve de nada crear un programa que me calcule el promedio siempre de los mismos dos números. Es decir, yo voy a crear un programa, un método, que lo que haga sea calcular el promedio entre 3, 5 y 7. ¿Es útil? Para nada. Porque todos sabemos que el promedio entre 3, 5 y 7 es 8, 7, 15 dividido entre 5. Entonces no tiene mucho sentido crear un programa que nos diga siempre el promedio de esos tres números en específico. Entonces cuando nosotros creamos un programa que nos permita a nosotros calcular un promedio, eso tiene que modificarse y tiene que darle una vuelta en el sentido de que tenemos que hacer que esto se vaya adaptando, que vaya siendo más dinámico, para que vaya cumpliendo cada vez que nosotros lo necesitamos. En base a eso, existen los parámetros de entrada y los parámetros de salida. Lo primero que vamos a hacer es ponerle el nombre, calcular promedios. Normalmente los métodos para identificarlos son acciones, a diferencia del otro. Son hacer, es hacer algo. En este caso, encender luz, acción, encender, un verbo. Calcular promedio, calcular, otro verbo. Normalmente, y la mayoría de las veces uno puede detectar los métodos así, porque son acciones, son subtrabajos. Entonces siempre son trabajos específicos basados en verbos en específico. Dicho eso, vamos a de nuevo copiar estos corchetitos porque tengo el teclado desconfigurado. Vamos a hacer así, se llama, no, bueno, que le faltan dos patitas. Como vimos anteriormente, y como vemos también acá en la guía de apuntes rápidos, la estructura es la siguiente. Tipo de retorno, es decir, que nos devuelve, nombre del método, como se llama y cómo lo vamos a identificar dentro de nuestro código, y los parámetros, que recibe para poder funcionar. En este caso ya tenemos que el nombre es calcular promedio. Bien. ¿Qué nos irá a retornar?
Bueno, tenemos que ver qué se le puede poner al lado. El tipo de retorno es un tipo de variable. Ahora, ¿qué tipos de variables tenemos? Tenemos entero, que es int, booleano, que es un estado verdadero o falso, string, que es una cadena de texto, char, que es un valor, o sea, una letrita, float, o double, que aquí no está, pero puede ser float o double, en este caso vamos a jugar double, que nos devuelve un decimal. Entonces, obviamente, si nosotros estamos calculando promedio, se puede dar, y lo lógico es que el resultado sea un decimal. Entonces, nosotros tenemos que especificar que esto va a devolver un decimal. ¿Cómo especificamos que esto devuelve un decimal? Puede ser con float, es decir, esto me está diciendo, se llama calcular promedio y devuelve un decimal. ¿Cuál es la diferencia entre float y double? Porque también esto podría ser perfectamente double. Double devuelve decimales con dos dígitos, sí, con décima y centésima, es decir, trunca la centésima. Mientras que float devuelve con 16 o 12, no me acuerdo, pero devuelve con muchas demás decimales, que ahora vamos a ver al tiro cómo lo devuelve. ¿Cuál van a utilizar? Depende de lo que ustedes necesiten, pero puede ser cualquiera de los dos. En ese caso es irrelevante, porque el promedio, al ser decimal, no va a identificar los dos. Entonces, con eso nosotros estamos diciendo, oye, el tipo de dato que me devuelve, el tipo de retorno, va a ser un decimal de tipo flotante, de punto flotante. Ahora, ¿qué son los parámetros? Podemos ver acá, en la guía de apoyo, que los parámetros son variables que necesita para funcionar, tiene dos parámetros de entrada, y tenemos que definirlos como, definiendo qué tipo de dato es, y el nombre del tipo de dato que va a ingresar. Es decir, si yo voy a calcular un promedio entre tres números enteros, tengo que especificar que el primero es un entero y se va a llamar n1, que es el número 1. El segundo es otro entero y se va a llamar n2. Y que el tercero es otro entero y se va a llamar n3. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es especificar de uno en uno qué variables va a necesitar mi programa para empezar a funcionar. Ahora, ¿qué son estos nombres? Estos nombres son cómo se va a entender acá adentro el nombre de la variable, o sea, qué nombres van a tener las variables dentro del propio programa. Tal como cuando nosotros creamos un programa, ¿cierto? Un algoritmo NRG, que nosotros identificamos la entrada y la salida, nosotros le ponemos un nombre identificativo, que fuera del programa no significan nada. Esto es exactamente lo mismo, porque los métodos, recuerden, y voy a ser súper majadero con esto, que son programas chiquitos. Entonces, como son programas chiquitos, se rigen bajo la misma lógica. Las entradas y las salidas tienen que tener un nombre y un valor. Que vamos a ver al tiro cómo identificamos el nombre de la salida. Pero no lo tenemos. Tenemos solamente el de la entrada, que se van a llamar N1, N2 y N3. ¿Por qué N1, N2 y N3? Es la misma pregunta que puede surgir de cuando nosotros hablábamos de por qué las variables se llamaban, ¿cómo se llaman? Por ejemplo, si calculamos un promedio, ¿por qué se llama prom? Porque estos nombres son identificativos, nos ayudan a nosotros mismos a entender qué es lo que está pasando. Esto se podría llamar, vamos a pensar en mi cena, se podría llamar, no sé, pollo, arroz y lechuga. Perfectamente se pueden llamar pollo, arroz y lechuga y van a cumplir la misma función. Son tres números de tipo entero, porque esto de acá les está diciendo, oye, es un entero. Entonces, pollo, arroz y lechuga se pueden calcular, se puede calcular su promedio y devolver. Entonces, lo importante es que ustedes le pongan nombres identificativos para que después se puedan entender cuando tengan que hacer las cosas, pero no es algo estrictamente restrictivo porque el nombre no es relevante. Lo importante es cómo realiza la acción. Y de hecho lo normal es que hayan tantos nombres de variables distintos como el uno dentro de una sala, en este caso dentro de una sala virtual. Porque cada uno tiende a acomodarla, o sea, tiene procesos mentales distintos y le acomoda nombres distintos. Eso puede ocurrir. Ahora, ¿cómo nosotros vamos a calcular un promedio? Bueno, vamos a generar una suma, ¿cierto? ¿Cómo vamos a generar una suma? Vamos a decir, existe la variable suma, que es de tipo entero y que es igual a n1 más n2 más n3. Recuerden que el punto y coma es para cerrar las acciones. Entonces tenemos que la suma va a ser n1 más n2 más n3. ¿Y se va a guardar dónde? En la variable suma, que está aquí, y que es de tipo entero. Eso es lo que nosotros identificamos.
el tipo, cómo se llama y cuánto vale. Ahora tenemos que calcular el promedio. ¿Cómo vamos a calcular el promedio? Bueno, el promedio es la división de los valores dividido en la cantidad de valores. En este caso son 3. Entonces vamos a generar un flotante, porque tiene que ser decimal. La promedio siempre nos va a devolver un decimal. Y el promedio va a ser igual a la suma dividido entre 3. Punto 0, porque esto se va a descontinuar. De hecho, esto probablemente no me va a tirar. Ya lo vemos después, sí, es muy importante. Entonces nosotros calculamos nuestro promedio, ¿cierto? Dividiendo la suma entre 3.0, que es 3. Y finalmente tenemos que devolver el valor. Ahora, ¿cómo vamos a devolver el valor? Primero tenemos que identificar qué valor queremos devolver, en este caso promedio, ¿cierto? Tenemos que identificar que el tipo de datos del valor, de la variable, sea el mismo que dice acá arriba, es decir, si acá yo digo que voy a devolver un flotante, esto tiene que ser un flotante. Si yo digo que voy a devolver un entero, esto tiene que ser un entero. Si yo digo que voy a devolver texto, y ya con este ejemplo ya yo creo que con la repetición basta, esto tiene que ser texto. Es importante ser consecuente, es como lo mismo que le he insistido caleta durante el semestre. La consecuencia es súper importante cuando nosotros estamos programando. Entonces, si esto dice que tiene que ser un flotante, este es el que manda. Si esto dice flotante, esto es flotante. Porque si no, al tratar de retornarlo, y lo vamos a ver después, le va a tirar un error y le va a decir, oye, no, yo devuelvo un entero y tú me estás tirando un decimal, como la cuestión, no, tenéis que arreglármelo. Entonces, los lenguajes de programación son súper mañosos con eso, al menos los más estructurados. Entonces, una vez que identificamos qué variable vamos a devolver y que sea del mismo tipo que me dice acá arriba, le metemos el return, que va a ser nuestra palabra mágica. Return es en inglés retornar, devolver. Entonces, ¿qué hace esto? Devuelve el valor hacia donde sea que haya sido llamado el método. ¿Qué quiere decir eso? Si yo llamo el método en el loop, es decir, si yo lo llamo acá, que lo vamos a llamar después, esto va a entregar un valor que yo tengo que guardar acá. Porque me está diciendo, oye, toma el resultado. Yo tengo que hacer algo con ese resultado, tengo que tomarlo, tengo que moverlo, ahí tengo que ver yo si es que lo muestro, si es que lo genero algún otro cálculo, si es que lo almaceno, ya es problema mío. Él hizo su pega, él calculó el promedio y me lo entregó. ¿Qué hago yo con él? No es problema de él. Tal como en el encender luz, yo no me preocupaba de cómo se encendía la luz y yo le decía, oye, enciende la luz. Ahora ocurre algo al opuesto. Yo le digo, oye, calcúlame el promedio de esto. Y me devuelve el promedio. ¿Y qué se hace con él? Al método no le interesa. Al método calcular promedio, de hecho el método calcular promedio muere en el momento en que devuelve el promedio. Entonces su función es exclusivamente esa. Devuelve el promedio y se muere. Y como se muere, no le interesa lo que yo hago con el promedio. Porque ya está muerto. ¿Y cómo le interesa? No hay idea. Entonces eso es importante destacar. Cuando nosotros generemos cualquier tipo de método, tenemos las dos versiones. Que al método no le importa lo que yo hago con lo que me entrega, y que a mí no me importa cómo el método trabaja con lo que yo le pido. Son dos entes separados que solo se relacionan por la acción de llamarse el uno al otro. Dicho eso, tenemos que escribir el nombre de la variable que queremos devolver, en este caso es promedio, que ya está definida acá, ¿cierto? Entonces dice return promedio. Y ahora tenemos que cambiar esto. Ahora no vamos a encender ninguna luz, ¿cierto? Vamos a calcular esto. Vamos a, por ejemplo, flotante, ¿cierto? Tenemos que crear nuestra variable donde vamos a guardar el valor que vamos a recibir. Va a ser el promedio 1, va a ser igual a calcular promedio de un 4, un 5, un 6. Bueno, un 56 y un 7. ¿Cómo se estructura este texto? La variable promedio 1, que es de tipo flotante, va a guardar lo que me devuelve el calcular promedio. Es decir, el calcular promedio me dice, oye, ahí está tu resultado. ¿Y yo qué hago? Tengo que guardarlo. Ah, ya, lo guardo. ¿Cómo lo guardo? En una variable, en la variable promedio 1. ¿Y ahora qué puedo hacer yo con esto? Lo que se me antoje porque es mi variable. Serial.println prop1. Y vamos a tener un delay de 2000 segundos para que podamos ver el resultado. Entonces, si es que ahora yo aprieto iniciar y si es que no me mandé ninguna barra, podemos ver que esto me entregó el promedio, que es de 22.33, y que obviamente me va a entregar todo el rato el mismo promedio, después de que pase la espera, porque es el mismo promedio. Si se dan cuenta, está cambiando, solo que como es tan rápido,
De hecho, me tira para arriba y me quita la selección. Pero el promedio lo está calculando. ¿Está calculando el promedio de 3 valores repetitivamente? Sí, está calculando el promedio de 3 valores repetitivamente. Pero está cumpliendo lo que yo le pido. Si yo copio esto y lo adapto, es decir, voy después de la acción 2, copio, le cambio el nombre a promedio 2, le cambio el nombre a promedio 2 y cambio los valores, vamos a ver cómo esto me entrega dos promedios distintos. Y tengo que meterle la espera porque si no, no se ve, pero está netamente con fines de que puedan ir cachando cómo se va haciendo. Pero vamos a cachar que primero está el 22.33, está la acción 2 con espera y 36.0. Entonces va haciendo la pega de forma separada. Y lo bueno es que, como les dije, como pueden ir viendo, nosotros vamos cambiando el valor que nos va entregando a través de qué nosotros le vamos pidiendo. Es decir, lo que ustedes hicieron, lo típico de una calculadora que permite calcular el promedio de un alumno en una clase. Ese programita lo incrustamos dentro de esto y lo podemos llamar todas las veces que queramos. Entonces, estamos pudiendo llamar a programitas chiquititos que nos van a permitir ahorrarnos pega, ahorrarnos acciones. Porque este método se puede pegar perfectamente en otro programa, copiándolo y pegándolo, así, control C, control V toda la vida, y así poder calcular promedios en otro lado donde los vayamos necesitando. ¿Se entiende hasta aquí? ¿Algo que no se entienda? Por favor, consultas. Voy muy rápido, voy muy lento. Profe, ¿podría hacer así como un resumen general, así bien corto? Pero por supuesto. Primero veamos los resultados. No les cambie el nombre a las variables. Esto ocurre cuando no le cambian el nombre a las variables y la instancia dos veces, porque me está diciendo, oye, ya existe prom2. Claro, pues existe prom2 y me está pidiendo que le cambie el nombre. Entonces hay que cambiarle los nombres pacientemente. Y ahora sí que ya arreglé mi propia embarrada. Vamos a ver cómo esto va a entregar 5 promedios distintos. 22.33, 36.00, 406.00, 46.00. Y tenemos nuestros 5 promedios. Bueno, 4.058. Entonces, cumple lo que nosotros necesitamos. Pequeño resumen. Los métodos son subprogramitas, es decir, programas chiquitos, que nos permiten realizar acciones específicas. Calcúlame esto, enciende esto, léeme un dato, imprime esto. Cosas bien específicas, que sean 2, 3 acciones o 4 o 5 acciones y basta. Que no salgamos de ahí. Los métodos están unidos pero separados del programa principal. ¿En qué sentido? En que está unido porque está dentro del mismo programa principal, pero el método no le importa qué haces tú con la información que él te entrega, y al programa principal no le importa cómo el método trabaja, es decir, cómo el método resuelve su pega. Porque si se dan cuenta que en el calcular promedio nosotros estamos haciendo una suma, ¿cierto?, de 3 valores, dividimos y entregamos. El programa Profe, ¿es el principal... programa principal o no? ¿Cómo? ¿Cuál es el programa principal? El programa principal vendría siendo esto de aquí. El setup, Ah, el loop y lo que está antes. Vamos a borrar esto acá. y lo otro es el método. Efectivamente, y los métodos los podemos diferenciar porque tienen su respectivo nombre, su salida, sus entradas y están con corchetitos. Si se dan cuenta, todas las estructuras de control que hemos ido trabajando hasta ahora, los ciclos, los if, llevan sus corchetitos y esta no es una excepción. Estos corchetitos nos identifican dónde el método inicia y dónde el método termina. Entonces, así podemos ver cómo de separado está el resto del programa. De hecho, esto yo lo puedo separar hasta lo absurdo, porque no me importa que esté separado visualmente. Porque aquí tenemos, ¿cierto?, nuestro programa principal se compone del setup, donde nosotros iniciamos nuestro todo, y el loop, que son las acciones que vamos a hacer. Esto está separadísimo, si se dan cuenta, visualmente. Pero a la larga, esto va a buscar de todas maneras calcular promedio y lo va a encontrar dentro del programa. Va a decir, sí existe, está abajo en el 65, y ahora 65 en adelante tengo que empezar a ocupar para poder trabajar los promedios. Y entrego los promedios tal cual. Entonces, cuando nosotros tenemos que hacer acciones chiquititas en específico, lo mejor es compartimentalizar. En especial cuando sabemos que vamos a tener que repetir estas acciones. Porque ¿qué pasa si yo necesito cambiar esto para todos y tengo que calcular ahora el promedio con 4 notas? ¿Qué pasaría si yo tuviera esto metido acá entre medio? Porque aquí ni siquiera estoy haciendo la lectura de los datos. Bueno, imaginemos que no hay lectura de los datos. Hagamos el ejemplo con el prom1.
Si yo quito esto de acá, ¿cierto? Esto se tiene que dividir en general la suma, int suma igual n1 más n2 más n3 más n4, y aquí ni siquiera existen n1, n2, n3 y n4. Entonces ya, pongámosle que son los valores, 3 más 4 más 5 más 6. La división es igual a la suma dividido entre 4, ¿cierto? Y de ahí el mostrar. Yo no voy a decir ya, pero aquí quedan bastante menos líneas de código, porque acá quedaron 2 y acá hay 4, o sea, hay 3. Pero, si se dan cuenta, esto es para 4, lo que significa que tengo que cambiar todas las veces que yo genero un cálculo matemático. Cada vez que yo ocupé el promedio, tendría que cambiarlo a mano para que me pueda realizar el cálculo para 4 variables. En cambio, si yo ocupo lo que tengo dentro de mi método, tengo que modificar el método. Me voy acá, le añadimos la cuarta variable de entrada, para que los teclados se dediquen a pescarme. Bueno, un segundito, para ver. Ahí sí. Le podemos añadir una cuarta variable, siguiendo la misma estructura, ¿cierto? Le añadimos la cuarta variable acá, cambiamos la cantidad de variables por las que se divide, aumentamos lo que le vamos a entregar, ¿cierto? Porque esto tiene que cambiar también. Todo tiene que ser consecuente. Y con un par de cambios, ya estoy calculando el promedio para 4 valores. Me comí aumentar en 1, ¿cierto? Sí. Ahora sí, ya podemos realizar el promedio para calcular 4 valores sin la necesidad de tener que estar cambiando cada una mano, sino que simplemente decir dentro del método que esto cambia. Porque de nuevo, al programa principal, al Boolean loop, o sea, al setup y al loop, no les interesa cómo funciona calcular promedio. Lo único que les interesa es que les devuelva el promedio. Cada uno juega con las reglas del otro. Para poder calcular un promedio, como vienen, yo tengo que entregarle 4 campos. Entonces, si yo le estoy pidiendo un promedio y él me está diciendo, oye, yo para calcular el promedio necesito 4 números, yo no puedo pasarle 3. Porque en el momento en que le pase 3, me va a decir lo siguiente. Voy a leer el error, dice, parece que tu código tiene algunos errores. En la función loop, dice, muy pocos argumentos, es decir, parámetros de entrada, para la función calcular promedio. Porque me dice, calcular el promedio, me pide int, es decir, me pide 4 enteros, yo le estoy pasando 3. Entonces me está diciendo muy pocos datos. ¿Por qué? Porque si bien a uno no le interesa cómo trabaja el otro, uno tiene que respetar las reglas del otro. Si él trabaja con 4, yo no le puedo pasar 3 ni 5, tienen que ser 4. Y así como yo siempre le tengo que pasar 4, él siempre me va a devolver el mismo tipo de datos. Siempre me va a devolver un flotante. Entonces yo tengo que recibir un flotante. Son la única forma en la que interactúan el uno con el otro, que se respeten sus propias reglas. ¿Ya? ¿Se entiende hasta ahí? ¿Sí? ¿No? Sí, profe. Gracias. ¿Y el resto, Claudio, María José? Bueno, el otro Claudio. Todo bien, La idea profe. se entiende, pero después de hacerlo es otra cosa. Bueno, por eso este repaso va a ir en 3 partes, porque la parte de los métodos siempre es la más compleja. La primera parte va a ser que empiecen a soltar la mano por el lado de la guía, que la tengo acá, ¿cierto? Ya vamos a echarle una mirada al tiro de cómo van a hacer el seguimiento, o sea, el trabajo de ustedes. El jueves, el Joaquín va a hacer la ayudantía con el RG para que podamos relacionar métodos en RG con métodos en Arduino, que igual lo vamos a ver el otro martes, porque me voy a enfocar ya más en RG con Arduino. Y aparte va a quedar la tarea de que ustedes trabajen por su cuenta y vayan haciendo pruebas. Que, por cierto, les debo todavía la revisión de la semana anterior porque no podía ni respirar. Pero espero en el receso ponerme al día con todo lo que les debo y ya dejarlos más tranquilos para la prueba. Tal como quedan varias semanas todavía, hay espacio para retroalimentar. Pero eso. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Como no tiene sentido que los mande a otra sala, porque son 3 y podría dejarlos trabajando individual, pero puede que alguno tenga un problema con el Tinkercad, entonces prefiero que entre los 3 vayan discutiendo, que vayan viendo el código. Van a replicar la primera actividad, el primer ejemplo.
¿Qué tiene el primer ejemplo? Bueno, los componentes son los mismos, resistencias, luces, placa, proto y cables. ¿Y qué es lo que tiene? Encender 3 luces bajo comando y semáforo. Es decir, aquí vamos a ver en el texto. Ingresa A para el LED amarillo, R para el rojo, B para el verde y S para encender el semáforo. La idea es que ustedes copien este código, lo vayan copiando tal cual. Aquí al final falta un corchetito de cierre, pero fuera de eso, tal cual. Y vayan viendo cómo se van escribiendo los métodos, porque aquí tenemos el método semáforo, el método para recibir una letra y el método menú. Este método menú contiene todo, si se dan cuenta. Contiene todo. Comprueba qué tipo de letra es y llama a quien corresponde, ¿cierto? Pero después el loop igual tiene que llamarlo. El loop está llamando al menú y lo hacemos así para que el loop quede más vacío. Si se dan cuenta, el loop, que es el programa principal, tiene 2 líneas. No tiene nada más. Y todo el resto de cosas lo hacen los otros métodos. Entonces, el objetivo ahora es que entre los 3 puedan armar este primer ejemplo. Idealmente cada uno lo escribe por su lado, pero si es que alguno tiene algún problema, ahí ven ustedes cómo lo van escribiendo. Me vayan consultando, yo voy a apagar la cámara para dejarlos trabajar tranquilos, y voy a dar el permiso para compartir, y que me vayan consultando cuando lo vayan necesitando. Y vayamos viendo un poquitito cómo se escriben, cómo se van desenvolviendo el tema de los métodos y cómo se van llamando. ¿Ya? ¿Dudas antes de apagar la cámara y observarlos desde las penumbras? ¿No? Ya. Yo creo que igual para darle más privacidad lo voy a tirar para una sala separada, pero va a ser lo mismo porque, o sea, ustedes me entienden. Ahí les mandé la solicitud, le habilité el espacio para que puedan compartir pantalla y mano a la obra. Yo creo que media hora, 35 minutos, vamos viendo qué sale. Eso. María José.
La gracia de este tipo de actividades es que vayan soltando la mano respecto a codear, que vean dónde van los punticomas, dónde van los corchetes y ese tipo de acciones. Eso es como lo principal de este tipo de actividades. Entonces, para no soltarlos tan tarde, porque igual ya son las 8:30, va a quedar como una actividad para ustedes que pueden resolver cuando ustedes tengan conveniente, porque como ahora se viene el receso, va a haber un poquito más de tiempo. Entonces quiero conversarles un poco del material que se habilitó en la pestaña nueva, para ir cerrando por aquí. ¿Qué es lo que tenemos? Bueno, tomar hasta diapo 4 se oculta porque por ahora no va. Tenemos diferentes archivos. El primero es lo que estábamos viendo, método de Arduino, primer vistazo, ¿cierto? Después viene el desafío de la guía 2, que es la tarea oficial, que es básicamente hacer el desafío de la guía 2, tal como dice su nombre, en base a lo que está hacia arriba, crear un algoritmo que permita a través de un carácter ingresado y encender la luz en el semáforo, encender el SOS de un color en específico, que anda por acá dando vueltas, copiar y pegar, generar la luz de policía, una intermitencia que puede ser rojo, azul, verde, amarillo, según ingreso, mostrar una palabra corta escrita en formato Morse. Es decir, estas son las 4 cosas que tiene que hacer su programa, de las cuales 2 ya están echadas arriba y las otras 2 es simplemente ideárselas un poquitito, jugar con el encender, el esperar, el apagar, jugar con ese tipo de cosas. Eso, todo lo anterior debe generarse en cada uno en método aparte. La gracia es que exista un método que sea el semáforo, otro método que sea el SOS, otro método que sea la luz de policía y otro método que sea la palabra corta. Cosa de que nos vayamos acostumbrando a trabajar con métodos. Entonces, esa es la tarea. Tienen 2 semanas para resolverla, porque no tiene sentido pedírselas para antes del, o sea, para el pleno receso, me parece una falta de respeto para el tarea para el receso. Entonces se las pateé para el 25 de octubre del 2021, en 2 semanas. Para que tengan tiempo para hacerla con calma y vayan probando cosas. Porque si bien hay receso, yo voy a estar trabajando igual, así que me pueden enviar consulta y no va a haber atado. Como les dije, de hecho, yo me voy a tomar esta semana para ponerme al día con lo que les digo. Además de eso, hay algunos RG resueltos con métodos, porque ahora que les pasé, o sea, que vieron métodos por encimita, se les liberan hartos PPT, que tienen muchas cosas relacionadas con métodos, con cálculos numéricos y con diferentes acciones. Entonces les va a ayudar a tener material resuelto para que puedan estudiar con calma y se puedan guiar en otro tipo de documentos. Aparte, está la guía de método 2.5, que es una guía intermedia entre la guía 2 y la guía 3, que es la que viene más adelante, y viene con su respectivo circuito acá abajo, que lo que hace es lo que dice acá, pero ahí lo pueden leer con detalle. Esto no es parte de la tarea, esto queda por ustedes como material para que lo tengan de referencia. Y aparte, están los videos de cuando yo era ayudante, que son videos cortitos, cápsulas de 10-15 minutos. Si se dan cuenta, el que más dura es una clase de consulta y el resto son ejercicios resueltos. ¿Cómo resolví método 2.5 en Arduino? ¿Cómo resolví método 2.5 en RG? ¿Cómo se resolvió un ejercicio de una casa de cambio en RG? Y así, ejercicios cortitos para que puedan ir mirando y viendo más o menos cuál es la lógica detrás de la resolución. Les pido que no se rían ni de mi cara ni de ninguno de los componentes que aparecen en la cámara dentro de esos videos. Porque era en pandemia, estaba con muchas cosas y si ahora soy horrible, imagínense en eso. Dicho eso, todo ese material queda habilitado para que ustedes lo ocupen como estimen conveniente. No olviden, porque esto fue culpa mía y María José me lo recordó, pero se me volvió a olvidar después porque tengo una memoria horrible. Habilité el espacio de subida de la tarea para el 15 de octubre, le di más tiempo para los que faltaban, porque se me había olvidado a mí habilitarla. Entonces, no correspondía que les cortara el tiempo si la culpa fue mía. Y aparte la tarea que va a quedar para el 25 de octubre, que es el desafío de la guía 2, que está subida ya. Entonces tienen 2 semanitas para resolver. ¿Alguna consulta antes de cerrar? Porque ya con esto cerramos por hoy y ya no los veo hasta la vuelta al proceso, donde van a perder gran parte de su masa encefálica debido al descanso y al consumo de estupefacientes. En la actividad que estábamos haciendo de la guía en voy semáforo, tiene que quedar tal cual como está. Es que yo lo hice en Digital Right, estaba como, en la misma línea que Delay. A ver, voy a echar un Me ojo al tiro. pareció eso, no sé qué no te Dentro de semáforo. Ah, que el Digital Sí. Right está corrido para la izquierda. Sí, que está el mismo,
a la misma. Sí, lo ideal es que de hecho te va a quedar solo a la misma altura, porque no está a la misma altura como ya vimos cuando estamos haciendo pseudocódigo, es netamente visual. Ya, Así que no hay problema. gracias. Ok. ¿Alguna otra consulta antes de cerrar? ¿No? Ya. Entonces nos vemos a la vuelta del receso. Espero que puedan descansar harto y que no se pierda todo el contenido aprendido durante esta parte del semestre porque queda la parte más densa. Eso, que estén bien. Nos vemos a la vuelta. Recuerden que la ayudantía el jueves va. Eso igual se mantiene. No en el receso, este jueves. Chao, profe. Ya, profe, que tenga buena semana igual. Ya, Bueno, profesor, que gracias. esté bien.